Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos con todos ustedes y hoy vamos a conversar un tema sobre el sufrimiento. El sufrimiento, y vamos a intentar responder una de las preguntas milenarias de si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y para eso vamos a utilizar la única fuente que tenemos a la mano, la Biblia, la fuente que tenemos sobre el sufrimiento. Aquí podemos encontrar todo lo que la Biblia, todo lo que podemos nosotros vivir sobre el sufrimiento. Entonces vámonos al principio de las cosas. No quiero proseguir sin antes mandar un saludo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchen siempre, y quiero pedirle al Señor por usted que me escuche para que el Señor esté bendiciendo su vida, que si hay alguna cosa que esté ocasionando un sufrimiento, ese sufrimiento pueda acabar pronto, pueda obtener respuesta y que el Señor pueda bendecirle poderosamente en la situación que usted pueda estar viviendo. Que muchas bendiciones para usted. Entonces vamos a intentar explicar este tema utilizando las evidencias que tenemos, y para eso vamos a utilizar la Biblia. Nosotros sabemos, entonces vamos a hablar sobre eso. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que las personas sufran? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿Por qué es algo que no se acaba? Entonces vamos a hablar un poquito al respecto de ese tema. Entonces vamos a ver desde el principio las cosas. El Señor creó a la raza humana, el Señor crea a Adán. Recuerde, es importante que usted sepa que Adán no solamente es un nombre, Adán significa humanidad. La palabra Adán significa humanidad. Entonces usted puede ver en la Biblia esta expresión, que Adán significa humanidad, no solamente una persona creada. Bien, cuando Dios crea a Adán y a Eva, el Señor les da una orden. El Señor les da una orden a ellos y les dijo: hace un escenario maravilloso, coloca a los hombres como corona de la creación, lo coloca sobre todas las cosas creadas, porque el hombre fue una creación especial del Señor. Y Él le da un mandamiento y le dice: mira, te voy a colocar aquí y puedes alimentarte y comer de todo el árbol del huerto puedes comer. Adán decide simplemente desobedecer al Altísimo, porque nosotros siempre tenemos en nuestra frente el hecho de poder decidir. Eso se llama libre albedrío, libre arbitrio, libre agencia, como quiera llamarle, libre escogencia, capacidad para decidir el camino que queremos tomar. Y desde un principio fue así. El albedrío del hombre no estaba condicionado por el pecado y él pudo elegir libremente. Después del pecado el albedrío ya no es tan libre, es ya más condicionado por el pecado. Pero en fin, el hombre puede decidir sobre el camino que él tomara. El Señor le colocó dos caminos, le dijo: si haces lo correcto vas a tener una vida maravillosa, pero si haces lo incorrecto, entonces va a venir muerte, destrucción y todo eso. Es decir, el hombre decidió desobedecer y eso trajo como consecuencia, vea cuál fue la orden. El Señor le dijo: el día que comas morirás. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros y cómo posiblemente lo vio Adán? Que el día que comiera del árbol iba a morir, iba a caer en el suelo muerto. Pero esto quedó evidente que no era así, que ese día al que el Señor se estaba refiriendo no era el día de 24 horas como nosotros lo vemos. Más recuerde que allá en Pedro, el apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como un año, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. Entonces fíjese, tomando como esto como referencia para el judaísmo, para los judíos le llamaban a esto un día perfecto. ¿Qué es un día perfecto para el Señor? Un día de 1000 años. Un día de 1000 años. Entonces el Señor le dijo: el día que lo comas ciertamente morirás. Ahora, cuando Adán ve que Eva come del árbol y no muere, ¿qué pasa? Entonces es mentira lo que el Señor me está diciendo. Pero el Señor no estaba hablando de un día de 24 horas, no, de un lapso de tiempo. El Señor estaba hablando de un día para él. Bien, ¿cuánto vivió Adán? Adán no consiguió completar un día perfecto del Señor. Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años, por eso nosotros usamos aquella expresión: tú eres más viejo que Matusalén, porque fuera una de las personas más viejas. Ahora bien, el hombre pecó, no consiguió Adán completar esos 1000 años, vivió 930 años. Posteriormente, la humanidad ha venido sufriendo una decadencia, una degradación, hasta el punto de que la mayoría de los hombres hoy no vivimos más de 70 años, 80 años, y llegamos a un punto donde ya nos convertimos en una carga y no vivimos días buenos, no comenzamos a vivir días buenos. Ahora bien, eso trajo como consecuencia un proceso de degradación. La genética del hombre comenzó a mudar, la vida del hombre comenzó a mudar, todo comenzó a cambiar. Y el hombre comenzó, fíjese, la primera manifestación allí de pecado fue un hermano matando al otro.
una serie de consecuencias terribles para la humanidad. Pero eso no solamente trajo con eso, solamente eso, no, trajo muerte, comenzó a haber prácticas alimenticias incorrectas, y entonces ya usted va a ver cómo todo influye en todo, cómo el sufrimiento tiene diversas fuentes. Y yo voy a intentar establecer aquí algunas de esas fuentes, que nosotros veamos algunas de esas fuentes del sufrimiento, porque acontece que cuando nosotros, y muchas personas que a veces ni siquiera tenemos nada que ver con Dios, no nos interesa a Dios, no tenemos a Dios dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros programas de vida, pero cuando pasa algo malo, inmediatamente vamos a culpar a Dios, a culpar al Eterno. Yo le voy a decir, no culpe a Dios de lo malo, porque cuando yo le presente este tema de esta manera, usted va a ver que verdaderamente no fue el Señor el malo de la película, sino nosotros los seres humanos, que por nuestra libre agencia, nuestra libre escogencia, nuestro libre albedrío, nosotros decidimos el camino que queremos y estamos justamente donde nosotros decidimos que íbamos a estar. Ahora, ¿por qué sufren la gente? El problema es, la gran pregunta es, ¿pero por qué los inocentes? ¿Por qué los niños nacen con enfermedades genéticas terribles? ¿Por qué las enfermedades autoinmunes destructivas? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué personas buenas, que son personas que se conducen, hasta muchos cristianos fieles y bondadosos, por qué tienen que sufrir momentos tantos momentos difíciles? ¿Por qué estas cosas pasan? Entonces es una pregunta milenaria, y de hecho es una de las herramientas que la gallina de los huevos de oro, como quien dice, del ateísmo, porque muchas personas quieren venir a culpar a Dios de algo que el Señor no tiene nada que ver en eso. Ahora bien, el hombre viene el pecado, y el hombre automáticamente comienza a vivir un proceso de degradación. Ya el hombre no vive toda esa cantidad de años, ya el hombre comienza a vivir menos. ¿Por qué? ¿Producto de qué? Mire cómo todo influye en todo. Fíjese cómo era el mundo antes del pecado, sin maldad, sin rencor, sin dolor, sin lágrimas, sin llanto, sin sufrimiento. Pero el hombre decide simplemente desobedecer al Eterno. Y eso comenzó a pasar a la raza humana por cuenta de las prácticas erradas, y esas prácticas de pecado comenzaron a pasar por toda la raza humana hasta nosotros. Entonces, veamos lo siguiente. Esa degradación, el hombre comienza a morir. Cuando el Señor le dijo a Adán, de cierto te digo, que el día que comas del árbol morirás, no era que él iba a caer inmediatamente muerto. Hay muchos evangélicos que dicen que eso es muerte espiritual, pero ahí el Señor no estaba hablando de eso, no, estaba hablando de para un hombre que no moría, porque Adán antes del pecado no moría, recuerde eso, Adán no moría antes del pecado. Pero entonces ahora le dice, ahora morirás. Que le digan a una persona que no moría, que iba a morir, es una sentencia terrible. Ahora el Señor le dice, de cierto te digo que morirás. Entonces, ¿qué acontece? El hombre comenzó a vivir prácticas alimenticias incorrectas. El hombre comenzó a degradarse. El hombre comenzó, a alimentarse incorrectamente, a pecar deliberadamente. Las prácticas del pecado dejaron el uso natural de la mujer hasta hoy. ¿Y de qué yo hablo uso natural de la mujer? Por ir en el uso de que es contra la naturaleza. Es decir, los hombres ya no viven con una sola mujer, viven con varias. Hay promiscuidad, hay homosexualidad, hay prácticas sexuales incorrectas. Malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, por supuesto el pecado, el licor, el aguardiente, el trabajo excesivo, la falta de descanso, sin contar con las otras cosas espirituales como el rencor, el odio y el resentimiento que traen falta de felicidad y que hacen que la persona constantemente esté enferma. Eso trae enfermedades, y ahí vemos la primera fuente del sufrimiento. ¿Cuál es la primera fuente del sufrimiento? Las personas sufren por diversos motivos, pero una de las más difíciles de superar y de entender es la fuente de las enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes, enfermedades hereditarias, estas cosas que son tremendas y que uno no encuentra explicación. Como personas sanas, niños que nacen con enfermedades terribles, que nacen con enfermedades que hasta les deforman el rostro, y que esas personas no logran ser felices por toda la vida con enfermedades de este tipo. Niños que nacen con parálisis, que no pueden caminar. Y entonces nosotros decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Porque buscamos entonces culpar a Dios. Pero entonces cuando nos damos cuenta que nuestras descendencias, nuestros antepasados comenzaron a vivir prácticas alimenticias incorrectas, y nosotros sabemos que uno de los grandes problemas de salud que nosotros tenemos es por la alimentación. Nosotros nos alimentamos muy incorrectamente, tenemos hábitos de sueño malos.
comemos cosas calientes con cosas frías, no tenemos hábitos alimenticios correctos, no tenemos hábitos de sueño correctos, trabajamos de más o dormimos de más o no dormimos. Entonces este tipo de cosas, aunado a los estilos de vida que nosotros llevamos, hacen que aparezca nuestra primera fuente del sufrimiento, que son las enfermedades. Ahora, ¿la enfermedad la inventó Dios? ¿Fue un proyecto de Dios? No, la enfermedad viene como consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué acontece con esto? ¿Por qué es esto? Entonces, muchas veces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué? Porque sí. Porque tienen que existir las enfermedades. El caso, mire, de las enfermedades es difícil de explicar y hay muchos elementos y pocas respuestas para responder a una persona que esté en medio de un sufrimiento por una enfermedad, por un cáncer, personas que se dializan. Es difícil nosotros poder responder a esto, pero y sobre todo las enfermedades hereditarias. Pero entonces hay muchas fuentes del sufrimiento. Las personas sufren por enfermedades, mas las enfermedades no son inventadas por Dios, no surgieron porque Dios quiso inventarlas. Las enfermedades surgen como consecuencia del pecado, como consecuencia de la degradación. Los cánceres, muchos de ellos tienen un aspecto hereditario, muchas de las enfermedades tienen aspectos hereditarios, otras se adquieren durante la vida y entonces comienzan a aparecer. Nosotros no podemos pretender decir, mira, Dios es el culpable de eso, entonces echarle toda la culpa a Dios. Pero las personas necesitan culpar a Dios, necesitan satanizar a Dios, necesitan hacer ver que Dios es el malo para poder excluir a Dios de sus vidas y entonces poder explicar. Pero miren, muchas veces, poder explicar a veces la vida que llevamos y no tener a nadie que nos juzgue. Pero Dios, a ver, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Dios estableció un principio y el hombre traspasó el principio del Señor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un niño? ¿Qué tiene que ver un niño con esto? Pero recuerde que ese niño tiene una descendencia, tiene unos antepasados que vivieron de una forma, hay niños que nacen con enfermedades, problemas de salud graves porque las mamás se drogaban o tomaban licor o tenían prácticas incorrectas durante el embarazo, hacían cosas incorrectas durante el embarazo y entonces los niños vienen a esto. Ahora, ¿qué culpa tiene ese niño? Nada, pero viene de unos antepasados que fueron entregados a diversas prácticas incorrectas de vida. Y esto nosotros lo recibimos de nuestros padres. Hay muchas personas que piensan ¿cómo se llama? Maldiciones generacionales. Pero yo pienso que la maldición generacional más grande que puede existir en el ser humano es pasar a los hijos costumbres erradas. Porque una persona no nace siendo homosexual, una persona no nace siendo prostituta. No, que la mamá fue prostituta, la abuela fue prostituta, ahora ella es prostituta. Nada de eso. La Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, que el Señor nos libró de la mala manera de vivir que traíamos de nuestros padres. Mala manera de vivir que traíamos de nuestros padres. Lo dicen en el libro de los Efesios y en Colosenses también. Nos libró de la mala manera de vivir que traíamos de nuestros padres. Un hijo que se levante en un ambiente de droga, él va a estar rodeado por personas. Y el medio en que las personas se desenvuelven, unas peores más que otras, pero el medio que las personas se desenvuelven es importante. Es importante que tus hijos crezcan en un medio de bendición. Yo veo que las personas que los hijos de los doctores que crecen en ambientes de salud, juegan eso, el vocabulario de ellos es eso. Aunque sabemos que hay excepciones de la regla, hijos que se levantan en hogares maravillosos, ejemplares, y que ellos son todo lo contrario. No podemos negar que esto también existe, pero tiene que ver mucho el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y entonces eso lo venimos heredando de nuestros padres, y entonces vienen enfermedades hereditarias que se transmiten por herencia, otras que aparecen en el camino. Y esa es una de las principales fuentes del sufrimiento. Y la enfermedad viene... se desenvuelve por eso, mala alimentación, malos hábitos de vida, promiscuidad, hay muchas cosas que nosotros practicamos y que son erradas. Ahora bien, no solamente se sufre por la enfermedad, hablé de una de esas porque es una de las más difíciles de responder en el sentido de que culpa tienen personas inocentes que sufren de enfermedades, ¿verdad? Y pasan por momentos difíciles. Ahora, hay otras fuentes de sufrimiento. Las personas sufren por llenarse de odio. El odio genera enfermedad espiritual. El odio, el resentimiento, las personas que viven de apariencia. Mira, hay personas que sufren porque viven de apariencia. Tienen que vivir de apariencia, tienen que mostrar al mundo que ellos están bien económicamente, espiritualmente, académicamente. Entonces quieren aparentar y dejan de vivir su vida y entonces ya vienen a sufrir. Sufren porque no pueden llenar las expectativas. Sufren porque ven a otros superarse.
Hay personas que sufren por el qué dirán, hay personas que sufren porque están llenos de rencor. Y estas cosas nosotros tenemos que entender que estas cosas producen sufrimiento. Hay muchas cosas que nos hacen sufrir, Señor. Alguien sufre porque la dejó el esposo, porque la dejó la esposa, porque la dejó la novia, porque no fue acepto. En fin, hay muchas cosas por las cuales nosotros sufrimos. El adulterio se sufre porque el adulterio trae sufrimiento, separación en la familia, trae decepción, el adulterio trae destrucción de la familia y esto es una fuente de sufrimiento. Escuche, y hay otra fuente de sufrimiento que es esta, por lo menos nosotros, usted puede ser muy justo, nosotros a veces decimos, oye, pero ¿por qué las personas buenas sufren? Buenas, pero primero, vamos a ver, bueno, ¿qué tan bueno? Nosotros sufrimos a veces porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, que queriendo o no, el pecado nos alcanza. Y este mundo va a estar sujeto así hasta que el Señor venga a tomar el reino y establezca un mundo diferente, un mundo, cielo nuevo y tierra nueva. Pero en cuanto nosotros vivamos aquí, seamos cristianos o no, el pecado nos va a alcanzar de una o de otra manera. ¿Cómo así, hermano Joyce? Por ejemplo, una persona no fuma, pero respira un ambiente de otro que fuma. Tiene culpa esa persona y el fumador pasivo se enferma más y sufre las consecuencias. La persona no fuma, es una persona correcta, pero vive en un mundo donde las personas fuman. Entonces viene a haber una contaminación del ambiente y entonces el ambiente es contaminado y nosotros los que no fumamos y que no tenemos nada que ver con eso, entonces venimos a sufrir las consecuencias de vivir en medio de un mundo de maldad. Una persona por lo menos hace todo lo correcto. Una persona es correcta en su vida, correcta en su andar, correcta en todo lo que hace. Salió a la calle un día y es atropellado por alguien que venía borracho. De repente no fue el pecado de él, pero lo alcanzó el pecado del otro. Entonces nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo de pecado. Las personas que mueren porque lo alcanzó una bala perdida. De repente no fue la maldad de él, pero fue la maldad del mundo donde nos desenvolvemos. Entonces la maldad nos alcanza. Somos alcanzados por la maldad de una o de otra forma. Y eso no hace a Dios malo. Eso no hace a Dios, ay, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué permitió que yo muriera? Nadie quiere morir. Imagínate que desde que la creación existe no hubiera muerto nadie. Yo no quiero morir. No quiero que mis familiares se mueran. Yo no quiero que mis seres queridos mueran. Pero es una realidad a la cual nosotros estamos expuestos. Realidad de la cual vamos a ser librados cuando el Señor venga y convierta todo este desastre en el mundo que Él va a traer. Por eso nosotros oramos, venga tu reino, que se establezca el reino de Dios en la tierra. No tenemos que tener miedo con esta palabra. El mundo necesita del reino de Dios. Por eso dice, hágase venga tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Porque la tierra es la que está desordenada. La tierra necesita del reino de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, somos los llamados a establecer ese reino, en primera parte, el reino espiritual, y posteriormente, cuando el Señor venga, Él va a establecer su reino político a través de con todos los santos, y bueno, eso ya es otra parte de Él. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que intentar venir a establecer los principios del reino: orden, justicia, amor y misericordia. Pero vivimos en un mundo así desordenado, que nos alcanza. Si no me alcanza la maldad a mí, me alcanza la maldad del otro. Ejemplo, nosotros vivimos en casas y vivimos encerrados. No puede usted acostarse un día sin colocar un candado en su casa. ¿Por qué? Si usted no tiene nada, ¿por qué tiene que vivir cerrado? Porque la maldad de otro la puede alcanzar. Porque usted tiene que estar en su casa protegido, porque la maldad de otro lo puede alcanzar. Es decir, la maldad nos puede alcanzar. Y nosotros no podemos evitar eso en cuanto vivimos en un mundo así. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo cuando nosotros seamos libertados de este cuerpo de muerte en la resurrección o en la venida de Cristo, que seremos transformados, ahí nosotros vamos a dejar de vivir esta vida llena de pecado. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, porque si no es el pecado tuyo, te va a alcanzar el pecado de otro. Y eso no podemos evitarlo. Solamente cuando Cristo venga. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que no merecemos lo que estamos pasando. Bueno, yo no merezco porque qué tan bueno soy. La forma como yo califico lo bueno que soy no es lo mismo como yo clasifico lo bueno que son los demás. Nosotros tenemos una tendencia a que todo lo bueno es para nosotros y todo lo malo es para el otro. Cuando nos pasa algo decimos, ¿por qué a mí? Ajá, y al otro sí. A ti no te puede pasar, pero al otro sí. Entonces cuando nosotros entendemos la enfermedad de otro o la situación mala que está viviendo otro, ay, qué mal. Pero cuando te pasa a ti es todo un trauma, porque lo tuyo es importante y lo del otro. Entonces muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Ahora, ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Bueno, pero ¿qué tan bueno soy? En mi estándar de calificativo de mi bondad, ¿qué tan bueno soy?
para merecer o no merecer. Entonces hay muchas cosas que nos pasan, no es porque nosotros merezcamos, es porque vivimos en un mundo cuya maldad nos alcanza hasta en el ambiente está contaminado. Escuchen lo siguiente, amado, mire, las personas, hoy día el hombre ha hecho tanto daño a la naturaleza y ahora con este asunto ha causado tanta devastación a la naturaleza. Y la naturaleza nos está mandando un mensaje, el cosmos nos está mandando un mensaje. Y hay reportes que todos lo sabemos con la cuestión así de este aislamiento social, que se ha visto que los animales han recuperado su hábitat natural, porque nosotros somos los que hemos invadido muchos hábitats naturales. Desviamos cauces de ríos, explotamos ríos, construimos en lugares donde no se deben construir, edificamos en lugares donde interrumpimos el curso natural de la naturaleza, bombardeamos las nubes, y esto crea enfermedades, fiebres, complicaciones, crea que el ambiente ya no es el mismo. Yo me recuerdo que hace muchos años mi papá me decía que en el llano habían las lluvias del mes de marzo, que si no me equivoco, yo no soy mucho bueno del llano, pero decía que habían las lluvias del mes de marzo, que eran las entradas de agua, que avisaban que venía la lluvia, luego empezaba la lluvia creo que en el mes de julio, y ahí entonces se prolongaban hasta diciembre. En Venezuela hay 2 estaciones, verano e invierno, y ellos decían que ellos se tomaban esa primera agua, porque esa primera agua era saludable, les daba fuerza y tal. Venga ahora usted a tomarse un vaso de agua de lluvia. Usted no puede, usted se contamina, porque toda la contaminación que sube luego baja. Usted no puede ahora tomarse un vaso de agua. El tomate que antiguamente se sembraba, que era saludable, no es igual de saludable. ¿Por qué? Porque hay químicos. Y entonces todo eso viene a influir en nuestra salud, viene a activar células cancerosas, viene a activar que el hombre ya comienza a vivir una vida menos. Lo saludable de lo del campo, que siempre es más saludable lo vegetal, ya no es tan saludable como antes, porque por los fertilizantes, porque las lluvias de ahora ya vienen contaminadas, y todo eso que lo ha producido el hombre. Pero entonces es culpa de Dios. Es más fácil decirle a Dios, ¿por qué Dios, si tú estás vivo, por qué tú permites eso? Si es verdad que tú existes, ¿por qué tú permites que eso pase? Ahora yo digo así, y Dios le dirá, bueno, pero ¿acaso yo los mandé a ustedes a desviar los cauces de los ríos? Hay países que hacen construcciones dentro de la playa. Colocan arena y construyen dentro de la playa. Y entonces nosotros no podemos culpar a Dios de esto. Ahí vemos fuentes de sufrimiento. Hay una vaguada, hay un tsunami, terremoto. Esas cosas siempre existieron. Son cosas de la naturaleza. Pero muchas de ellas también son provocadas por el ser humano. Cuando hay una desgracia, que el agua se lleva un poco de casa, porque nosotros construimos donde no era para construir, y nosotros hemos venido a transformar el curso natural de lo creado, del cosmos, y entonces cuando vienen a pasar cosas malas, ahí mismo inmediatamente vemos a Dios. Muchas personas no tienen en cuenta a Dios, pero cuando pasa una guerra ya, ¿es culpa de Dios? La Biblia dice en Santiago, en el capítulo 4, creo que es el versículo 4, ¿de dónde vienen las guerras? No es de las pasiones que se mueven en el corazón, el deseo de poder, el deseo de poder, el deseo de gobernar, de dominar del hombre, de dominar sobre el otro, el deseo de ser el mayor, ha venido a producir guerras en el mundo, las guerras en el Oriente Medio. Y eso es culpa de Dios, me diga. Eso no es culpa de Dios. Entonces vemos que las fuentes del sufrimiento, y Dios no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿que Dios puede intervenir en un momento dado? Claro que sí, pero en este tiempo estamos viviendo el tiempo del reino espiritual del Señor. Cuando el Señor venga ya en su venida para establecer orden, ahí Él sí, Él va a establecer orden y va a hacer las cosas como Él tiene en sus planes realizarlas. Pero por los momentos es así, y nosotros no podemos hacer nada para cambiar esas cosas. Bueno, mejor dicho, sí podemos hacer mucho para cambiar estas cosas. Si fíjense que con este aislamiento social, imágenes satelitales han mostrado que la capa de ozono está siendo renovada, porque la industrialización ha disminuido un poco. Ahora, la industrialización es los beneficios, los avances de la tecnología. Esto que estamos haciendo ahora, que usted me está escuchando por aquí, es el avance de la tecnología. Gloria a Dios, pero también es un asunto riesgo-beneficio. Pero entonces cuando nosotros queremos el beneficio, pero cuando pasa algo malo, y la contaminación del ambiente, y el calentamiento global, la capa de ozono y todo eso, ay Dios, tú eres el que tiene la culpa de todo eso. No. Entonces las fuentes del sufrimiento, muchas, es más, yo diría que casi todas, son producto de nosotros mismos. Porque de repente yo no tuve la culpa, pero mis antepasados lo tuvieron y la maldad me alcanzó. Nosotros vivimos, amados, nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado. En un mundo donde la maldad nos va a alcanzar.
Entonces no es conveniente usted ponerse a estar queriendo buscar a culpar a Dios de lo que usted está viviendo, de lo que usted está pasando. Porque Dios no tiene culpa de eso. Dios no tiene culpa del hijo que se portó mal y lo mataron y la madre está sufriendo. Dios no tiene culpa de aquel hombre que se divorció, porque el divorcio viene por la dureza del corazón. Dios no tiene culpa del esposo que de pronto dejó a la esposa, o la esposa que dejó al esposo. Dios no tiene culpa de eso. Eso tiene que ver con nuestros hábitos y nuestra forma de vivir. ¿Por qué culpar a Dios de eso? Cuando Él dejó las opciones, cuando Él dejó una forma de vivir correctamente. Ahora, a las personas que viven según Dios, ¿los alcanza la maldad? También los alcanza la maldad en cierto sentido, mientras vivamos en medio de este mundo. Pero nosotros leímos aquí en Job, capítulo 36, en el versículo Job capítulo 36, que decía que Dios también, el versículo 15, que Dios también utiliza el sufrimiento para enseñarnos. Muchas veces no es que Dios hace el sufrimiento para enseñarnos, porque Dios es un Dios maravilloso y toda dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Capítulo 1:27 de Santiago. Pero también a veces a través del sufrimiento nuestros ojos son abiertos. Cuando alguien está sufriendo, nosotros no vemos las cosas de la misma manera, pero cuando el sufrimiento es de nosotros, sentimos en carne propia y entonces ahí comprendemos el dolor del otro. Entonces el sufrimiento nos abre los ojos, el Señor permite a veces que suframos y tengamos compasión uno por los otros. Cuando usted va para un hospital, usted sufre, nosotros sufrimos en los hospitales, nadie está en un hospital feliz y contento, y sufrimos, pero en el hospital nuestros sentimientos son tratados, en el hospital nuestro yo es tratado. En los hospitales a veces dependemos de la persona más improbable, porque usted se da cuenta en el hospital que no depende de dinero, que no depende de nada, sino depende de entregarse en las manos de los médicos y de Dios primeramente. Yo he escuchado personas decir, yo daría todo lo que tengo por tener un riñón, yo daría todo lo que tengo por tener salud. Y es verdad, una persona daría todo lo que tiene por tener salud. Entonces hay muchas fuentes del sufrimiento. Usted se pone a ver, ¿por qué sufrimos las personas? Sufrimos por muchas cosas. Pero ¿por qué culpar a Dios de esto? Pregunto. ¿Por qué culpar a Dios de esto? ¿Será que cuando yo estaba adulterando y mi familia se destruyó y estoy sufriendo porque mi familia se destruyó? Cuando yo estaba adulterando, yo llamé a Dios y le dije, Señor, ven acá. No llamé a Dios, ni quiero que Dios esté ahí. ¿O será que cuando yo estaba planificando robar, matar, yo llamé a Dios para ir, para que me acompañara, o para que me autorizara, o le pregunté, Señor, ¿será que es tu voluntad? No, hicimos y tomamos nuestras decisiones, y nuestras decisiones hacen que nosotros suframos. Entonces usted va a sufrir por muchas cosas. Nosotros, mientras vivamos en este mundo, vamos a sufrir. Ahora, los que vivimos según los principios de la Biblia, tenemos derecho a sufrir menos, y acontece, sufrimos menos porque, o por lo menos es la idea, que cometamos menos errores conforme a la Biblia. Pero si usted de pronto tiene una enfermedad autoinmune, usted tiene una enfermedad hereditaria, cosas que no fueron su culpa, no podemos venir y decir, entonces no es culpa mía, entonces es culpa de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor es bueno, y la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y de ese es el Dios que yo te vengo a hablar, del Dios poderoso, del Dios bueno, del Dios que está pendiente de nuestras necesidades. De ese es el Dios que yo te quiero presentar, que el de las maravillas del Señor. Bueno, y no podemos ignorar también las sanidades que el Señor ha producido durante mucho tiempo. El Señor ha sanado muchas enfermedades y es justo decir que el Señor es el creador del universo y el dueño de todo. Entonces, ¿cuál es la fuente del sufrimiento? ¿Tiene culpa Dios? No culpes a Dios de lo malo. No culpes a Dios de lo malo. Entiende que las cosas que acontecen, no es Dios el malo, no es Dios el que orquestó toda una maldad. Ni tampoco entendamos de manera fatalista como muchos cristianos entienden. No, que Dios me enfermó para enseñarme. Mire, usted no le va a romper una mano a su hijo para usted enseñarle. Usted no le va a romper los pies a su hijo para usted enseñarle que no se vaya para tal lugar. Usted lo enseña con amor, y de esa manera el Señor nos enseña. Entonces no es Dios que, Dios me enfermó con cáncer para que yo entendiera esto. Eso tampoco son cosas también que ya rayan en el extremo. Pero las fuentes del sufrimiento son muchas. Solo yo te doy un consejo: no culpes a Dios de lo malo. Si estás pasando por un momento de sufrimiento, entrégate a Él. Pide respuestas para Él. Puede ser que hay muchas respuestas en cuanto a sufrimiento que pueden ser que no lleguen en el momento. Yo he sufrido por cosas que hoy día todavía no tengo respuesta. Y si vamos al caso de merecer, a veces no es cuestión de merecer. Vivimos porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Y nos afecta de una o de otra manera. Pero te digo, no culpes a Dios de lo malo.
No culpes a Dios de lo malo, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te bendiga más, que la paz y la misericordia del Señor estén contigo para siempre y que el Señor venga a bendecir a tu familia, a los tuyos y que todos tus planes se realicen en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.